El día de hoy vamos a hablar sobre cómo utilizar correctamente los servicios de el API de Vertex AI. Y es que previamente hice un video que encuentras acá y por supuesto en la descripción de este mismo video, en el cual hablaba de los beneficios que tiene utilizar Vertex AI de Google para la implementación de modelos de IA generativa y proyectos robustos de IA generativa. Ahora vamos a hablar de cómo conectar todo el poder de Vertex AI a través de una API para utilizarlo en cualquier estructura de código que queramos, de manera que vamos a ello. Lo primero y muy importante es que si bien ya conocemos distintas opciones que podemos utilizar a través de Vertex AI y son demasiadas, vamos a seguir sacando muchos videos hablando sobre cada una de ellas, pero por ahora vamos a hablar sobre el uso de modelos como lo son Gemini o cualquier oferta que tiene Vertex AI. Pero para poderlo utilizar a través de una API, antes debo crear una cuenta de servicio y esa la encuentro acá. Vamos a entrar directamente a IAM Admin, lo encuentras por acá, lo puedes teclear acá directamente en el buscador. Entramos y nos vamos a Service Accounts. Y esto es importante, estas cuentas de servicio o Service Accounts son como usuarios. Usuarios que no propiamente tienen un correo y una contraseña para ingresar a los servicios, sino más bien son servicios que se van a autenticar de una manera segura para utilizar múltiples opciones que tengo de acceder al GCP o a la nube de Google. Para este caso vamos a crear una nueva cuenta que tenga el permiso de acceder a los servicios de Vertex AI. Le vamos a llamar Vertex AI Tutorial. Va a tener asociado un nombre que lo podemos cambiar. Este nombre debe ser único. Le podemos poner una descripción que no es netamente necesario. Y vamos a asignar un rol importante. En este rol vamos a asignar algo como administrador o lo que yo quiera, pero podemos teclear directamente sobre Vertex AI. Podemos darle servicio total, que es de AI Administrator. Podemos darle servicio a nivel de users. Podemos darle de distintos features que tiene Vertex AI. Puede ser uno solo, pueden ser muchos servicios, pueden ser algo, por ejemplo, vamos a decir Vertex AI User. Vamos a darle este de acá. Y por ahora no más. Por supuesto, hay múltiples servicios, múltiples cosas que podemos hacer en la plataforma. Por ahora vamos a hacerle nomás Vertex AI Users. Vamos a continuar. Ok. Acá directamente tengo que asociar el rol al que va a pertenecer. Simplemente le di continuar una vez más. Acá esto es opcional, no hace falta. Vamos a decirle que ya acabé. Esta es la cuenta Vertex AI Tutorial. Voy a ingresar a mi cuenta y voy a ir a Keys. En Keys voy a agregar una nueva key. Vamos a crear una nueva. Y vamos a utilizar JSON, es la opción recomendada. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Le damos y me va a generar un archivo JSON que tiene por dentro toda la configuración, como lo son el proyecto, el acceso, las llaves, todo, y lo voy a guardar en un archivo que puedo descargar. Ojo, este archivo que se me descargó acá directamente en el navegador es la llave para acceder a los servicios. No se comparte, no se sube a repositorios públicos, es una llave de acceso a todo tu proyecto de Vertex, de manera que debe ser cuidada de manera, mejor dicho, esto no se comparte, es una API key como lo vimos en otros videos. No se comparte, no se sube a repositorios y es lo que vamos a utilizar para loguearnos en distintos proyectos y en distintos lenguajes. Y ahora que ya tenemos todo, veamos cómo funciona. Acá ya estoy dentro de una notebook que preparé para esto. Simplemente vamos a instalar algunas librerías como lo son Google Gen AI, que es la misma que utilizamos en Google AI Studio. Tengo muchos tutoriales hablando de ello, así que los puedes encontrar en la descripción de este video. Y Google Cloud Platform. De resto vamos a utilizar algo como algunas utilidades para que se imprima mejor las respuestas. Y acá este paso es muy importante. Tenemos descargado un archivo que es este que tenemos acá. Yo lo acabo de subir acá a mi plataforma. Si puedes hacerlo dentro de un entorno local y no de notebook, mejor. Con eso simplemente apuntas a donde está. Le vamos a dar a
Google Application Credential, que es una variable de entorno, esta ruta. Él sabe que ahora las credenciales de acceso van a estar asociadas a lo que contenga este archivo y así se va a loguear. Lo siguiente, tal cual como lo hacíamos con Google AI Studio, vamos a utilizar GenAI para crear un cliente y le vamos a decir que Vertex AI es true. Vamos a utilizar un cliente de inteligencia artificial generativa a través de Vertex AI. El proyecto donde estoy asociado o donde creé mi cuenta de Vertex AI y por supuesto el location donde tengo distintos servicios. Esto puede cambiar de acuerdo a los servicios que hayas creado, a los modelos que hayas desplegado, etcétera. Y le voy a decir que voy a utilizar un modelo Gemini 2.0 Flash. Le voy a decir, dime quién eres en forma de haiku. Ejecutamos. Acá está. Curioso soy yo. En las letras busco respuestas, un eco digital. Esa es la percepción de Gemini de sí mismo en forma de haiku. Y de esta manera, simplemente con la llave que acabamos de crear a través del Service Account, ya tenemos acceso directamente al código de poder utilizar distintos modelos y todo lo que tenemos a través de Vertex AI. Por ejemplo, podemos utilizar cualquier otro modelo, ya sea interno como la versión 2.0 Pro Experimental, que es una gran versión. Eh, Dime quién es tu creador, hazlo como si fueras un pirata. El modo de ejecución es exactamente el mismo que teníamos con Google AI Studio. Modelos, Generate Content, tenemos el modelo, le damos el contenido y ya viene por acá. Podemos hacer lo mismo con prompt de sistema, todas las utilidades que tenemos de uso de la API la podemos hacer exactamente acá. Y si no sabes cuáles son las utilidades o features que tenemos para el uso de la API, te dejo un video acá en la descripción donde está todo mucho más al detalle. Marinero de agua dulce, preguntas por el que me dio la vida, Google, el capitán de este loro, bla, bla, bla. Me dio la respuesta, como también, y como ya lo mencionamos en el video anterior, podemos utilizar modelos que no propiamente son de Google, como Llama de 70 billones de parámetros del equipo de Meta. Dime quién eres. Soy un modelo de inteligencia artificial conocido como Llama. Llama significa Meta AI del modelo de lenguaje grande. En inglés sí. Entonces tenemos acá el uso simplemente de modelos internos con la misma extensión o con la misma nomenclatura que teníamos antes, tanto para modelos externos como lo puede ser Llama, como lo puede ser modelos de Anthropic, etcétera. Algo interesante es que también podemos utilizar tools dentro de la misma invocación. Es exactamente lo mismo. Vamos a Google Gen AI Types y traemos tools. Una tool muy importante, muy buena, muy necesaria y muy fácil de implementar es la búsqueda en Internet. Simplemente a la tool le vamos a decir que quiero hacer Google Search, va a buscar dentro de Google distintas cosas. Tenemos el cliente, tenemos modelo, tenemos todo exactamente igual, pero en la configuración le vamos a decir que tiene tools asociadas. La tool que acabamos de declarar acá. De esta manera le voy a decir que la inferencia que haga va a utilizar esta tool, que es una manera muy tipo agentes de extender totalmente la capacidad de estos modelos con tools. Para este caso la tools es Google Search. Vamos a ejecutar esto. Y es cuánto cuesta a hoy la acción de Nvidia. Esta es la pregunta. Los modelos de IA no lo saben, tienen que utilizar contexto extra como una búsqueda en internet para ello. Y me dice el precio de la acción del Nvidia para 13 de febrero, es el día que estoy grabando este video. Es de tanto y la respuesta viene a través de invested.com, bolsamina.com, TradingView, etcétera, etcétera. Me da una descripción de cuánto está la acción. Efectivamente, pues debe ser así. Está utilizando búsqueda en internet para ello, que es esto que tenemos acá. Y podemos ver mucho más al detalle qué es lo que está haciendo. A la respuesta podemos darle grounding metadata. Entonces me va a decir cuál fue la búsqueda que hizo, que es precio de la acción de Nvidia hoy, Nvidia Stock Price, son esas dos búsquedas que hace en el buscador de Google y obtiene por supuesto toda esta metadata para dar su respuesta y contexto, pues lo que es una maravilla. Podemos utilizar todo este tipo de tools, podemos utilizar todos los features, function calling, caché, etcétera, a través de exactamente la misma implementación que es de Client Models de Google Gen AI. Por supuesto, también podemos hacer streaming de esta manera.
hazme un poema de dinosaurios, pero va a ser en modo streaming, que es content stream. Quiere decir que no va a esperar a que termine toda la generación para darme el resultado, sino que los tokens que va generando me los va entregando para que se vaya escribiendo paso a paso. Visto, quedaría algo así. Claro, aquí tienes poema de los dinosaurios, ta, ta, ta. Cada una de estas líneas es, por supuesto, una iteración que se está haciendo. Me da esto, itera, me da esto, itera, me da esto, itera, y no tiene que esperar hasta que acabe todo el formato o la inferencia para darme mi texto, y es una gran ventaja. Y acá hay algo interesante que mostré en el video anterior que encuentras en la descripción de este video, y es, tenemos Vertex AI, vamos a utilizar Gemini 2.0, le voy a decir actúa como Homero Simpson en el prompt de sistema y le voy a preguntar quién eres. Él, por supuesto, dice, ¿quién soy? Soy Homero, bla, 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 bla. Acá directamente puedo obtener el código, que es esto que tenemos acá, me va a dar el paso a paso. Esto ya lo hicimos previamente en nuestra notebook. Puedo copiar esto que me da mi proyecto, el location, el modelo que estoy utilizando, la pregunta que le estoy haciendo, el prompt de sistema, las diferentes opciones de seguridad, si quiero apagar una, la temperatura, todas las opciones me las trae y lo hace en modo stream. De manera que simplemente copiando esto y llevándolo a nuestra notebook, podemos utilizarlo ya teniendo nuestra API. Y es esto que estamos viendo acá. Copié y pegué directamente. Esto funciona porque previamente asigné este que es nuestra llave para acceder a los servicios de Vertex, la asigné a esta variable de entorno. De esta manera funciona, puedo copiar y pegar fuera de Vertex AI, que es esto que hice acá. Lo ejecuto y me dice, rosquillas, ¿quién soy? Soy Homero, Homero Simpson, soy el tipo que ama la cerveza doble, las rosquillas, bla, 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 bla. Entonces, copiando y pegando podemos hacer un montón de cosas en el playground de Vertex AI, cuadrar las diferentes variables como son temperatura, parámetros de seguridad, mi prompt de sistema, hacer pruebas, copio, pego y ya me sirve directamente acá. Todo el código generado de nuevo a través de Vertex AI. Pero no solo es el uso de LLMs, también podemos utilizar servicios como lo son Imagen 3 para la generación de imágenes a través de el API de Vertex AI. Y eso es interesante, vamos a utilizar Vertex AI Preview Vision Models, tenemos Image Generator, Image Generation Model, vamos a utilizar Imagen 3 en su versión 002 y le voy a decir que sea un anuncio de neón en la calle que diga suscríbete al canal en Cinematics Style y Cyberpunk Style. Es un prompt bastante sencillo. Ejecutamos y esta respuesta me genera un set de imágenes, para este caso solo una como se lo pedí, y voy a utilizar la imagen 0 de la lista. Después le doy simplemente show y tenemos suscríbete al canal. Acá hay que seguir iterando, pero pues tenemos la calle con un anuncio de neón que dice suscríbete al canal, los reflejos, etcétera, etcétera. Por acá algunas arrobas. Acá es cuestión de mejorar el prompt, pero también podemos utilizar el API de Imagen 3 y de Vertex AI para poder generar imágenes. Algo mucho más al detalle es, por ejemplo, esto. Exactamente lo mismo, pero le voy a decir el número de imágenes son 2 y quiero un ratio cuadrado de 1 por 1. Ejecutamos. Va a generar ahora dos imágenes de a macro photograph of a colorful tiny gnome. Es una fotografía de un gnomo subido o cabalgando un caracol o una babosa dentro de un bosque mágico, etcétera, etcétera. Son dos imágenes, así que podemos ver la imagen 1, que en teoría sería la 2, que es esta que tenemos acá. Grandes detalles, muy buenos detalles. O pues la imagen 0, que es esta que tenemos acá. Está muy lindo. Mira, mira los detalles del caparazón. Está muy interesante. Podemos generar imágenes con Imagen 3 a través de exactamente el mismo permiso que le dimos de Service Account a través de Vertex AI. Por último, hay algo muy importante, y es que si bien Vertex AI tiene acceso a Cloud 3.5 de Anthropic,
a Meta, a DeepSeek, a múltiples modelos como lo son también del laboratorio de Mistral y demás, muchas veces tenemos una restricción de cuota. Y la cuota en Vertex AI es qué tantos requests puedo utilizar de este modelo específico. Para este caso tenemos una restricción y es que para Cloud 3.5 Sonnet en su versión 2, la más reciente, no tengo asignado ninguna cuota ni en US East 5 ni en Europe West 1. Entonces tengo que asignar previamente una cuota. Para esto hay que solicitarla. Le damos directamente, y acá puse directamente 3.5 Sonnet, pero puede ser cualquier modelo. Quiero hacerlo a través de este location. Entramos por acá. Vamos a hacer algo más. Vamos a irnos de nuevo por acá a Cloud. Porque ahí entramos directamente al modelo base para activarlo, que muchos ya están activados previamente. Lo que le doy es acá, le vamos a en editar y asignamos un valor. Actualmente es de 0. Puedo asignar un valor, por ejemplo, de 500 o de 1000, de acuerdo a mi proyecto. Le doy siguiente. Acá la descripción es interesante, es por qué estoy pidiendo cuota, por qué estoy pidiendo acceso a este modelo. Pones cualquier descripción, le das siguiente, enviar y se va a enviar una solicitud de aumento de cuota para tu proyecto de Vertex. Muy seguramente no tienes habilitado todos los modelos, así que hay que solicitarlos. Tarda alrededor de un día, menos de un día, son algunas horas en la respuesta, pero pues va de acuerdo a la solicitud que hagas, a qué tanta cuota tienes y demás. Y listo. De esta manera aprendiste a crear una cuenta de servicio con acceso específico de Vertex AI como usuario para consumir a través de la API distintas funcionalidades de toda la capa que tiene Vertex, como lo es invocación de distintos modelos, LLM e inferencia, generación de imágenes, y hay muchísimo más alrededor de Vertex que por supuesto veremos en siguientes videos. Si te ha gustado no dudes en suscribirte, activar la campanita, compartirlo para que muchas personas más entiendan el impacto de IA y por supuesto quédate pendiente de los siguientes videos que vamos a sacar sobre Vertex AI.